desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver como cada 2 semanas a hablar con Gustavo Efrón desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Muy bien, y hoy con ganas de hablar porque se cumplen 10 años del fallecimiento de un personaje que ha sido importante para la cultura argentina, para la cultura judeo-argentina y también para la propia publicación de Nueva Sion. Estamos hablando del poeta Eliyahu Toker, que falleció justo hace 10 años, ¿no? Exactamente, sí, Eliyahu falleció el 3 de noviembre de 2010 y bueno, lo recordamos mucho, todos quienes hacemos periodismo, quienes nos dedicamos a la cultura, quienes bueno, que nos gusta la poesía, quienes estamos en el ámbito de la escritura y también en el ámbito, digamos, siempre entre lo que es lo judío y lo comunitario, ¿no? Es decir, él lograba congregar una serie de inscripciones que tienen que ver con las raíces y que tienen que ver también con cierta forma de pensar y entrar en el mundo, ¿no? Entonces, Eliyahu fue un gran poeta, escritor, cultor digamos, del Yiddish y un referente ineludible del Yiddish, ¿no? Y fue director de Nueva Sion, digamos, en 1984, cuando Nueva Sion se vuelve a editar luego de la dictadura militar, cuando fue cerrado, es decir, fue el primer director de Nueva Sion con el retorno a la democracia, ¿no? Y él muere justo un mes después, digamos, del cual yo asumo la dirección del periódico Nueva Sion, o sea que fue el primer número y uno de los primeros momentos, digamos, en que yo entré a Nueva Sion fue con la muerte de este emblema, digamos, y que, bueno, un poco nos marcó a todos, ¿no? Eliyahu nació en una familia judía en el barrio de Once, digamos, donde se respiraba yiddish, ¿no? Se hablaba yiddish, donde los porteños estaban tramados con el yiddish casi de manera, digamos, inextricable, ¿no? O sea, no había forma de separarlo, ¿no? Él había nacido en el 34, en ese barrio, ¿no? Y ahí vivió y tradujo una buena parte, trabajó y gran parte de la obra y las traducciones y los escritos y demás los hizo ahí en el barrio de Once, ¿no? Poeta y maestro también, él se recibió de Moré en el 54, en el Seminario de Maestros Hebreos, y en el 62 se recibió de arquitecto, ¿no? Una profesión que dedicó durante 2 décadas para después dar paso a lo que él llamó una vocación más honda, como lo describió, que es la poesía, ¿no? Es interesante porque hay una página web de él que aún existe, y 10 años después podemos leer cosas, ¿no? que él decía, ¿no? Y él, por ejemplo, decía: de mi paso por las aulas coseché un título de docente de hebreo y título de arquitecto, profesiones que sostuve durante una veintena de años, sembrando por la ciudad una cantidad de edificios de felicidades pareja. En 1982 abandoné la arquitectura para entregarme totalmente a mi vocación más honda, que fue siempre la poesía. Bien que no mal, al parecer incurable, que contraje muy tempranamente viviendo de Lorca a Neruda, de Amós a Isaías, de Whitman a Mayakovsky, mientras pulía mi propia palabra. ¿Y qué si pulió luego su propia palabra, no? Tiene digamos, en su haber una docena de poemarios, desde Piedra del Mar, del par en par, que fue aparecido en el 72, hasta Estado Civil, Abuelos, poemas por nuestros nietos, que salió en 2009, Padre Tierra, que es en el 97, y ahí recibió la faja de honor de poesía de la Sociedad Argentina de Escritores, ¿no? la SADE. Como conté, en la casa de él se hablaba yiddish, de la familia, y así descubrió a los grandes poetas del yiddish, ¿no? Que luego tradujo al castellano, ¿no? Él editó antologías en yiddish y en hebreo, que incluyeron desde Katzenelson hasta Sholem Aleichem y otros tantos. Él en su web decía: mi lengua familiar, la de intimidad, fue yiddish. Descubrir a los grandes poetas de esa lengua fue contraer una otra pasión incontrolable, la de los verterios de mi idioma visceral a mi lengua creativa, del yiddish al castellano. Y era multifacético
Eliyahu, porque escribió también sobre humor, 8 libros con Rudy, con el humorista Rudy, que también es hoy integrante de la mesa de redacción de Innovación, ¿no? Por ejemplo, no reír en el país del Yiddish, o no desearás tu mujer al próximo, por ejemplo, ¿no? Al prójimo. Y con Manuela Fingeret editó Las picardías de Herschel. Es decir, ha pasado por montones de lados, porque, bueno, Eliyahu de alguna manera indagó en los puntos de encuentro y desencuentro entre lo judío y lo argentino, ¿no? Y a su vez lo latinoamericano, ¿no? Ya sea en la literatura, en la poesía en yiddish, en castellano, también participó en la organización de encuentros de escritores judíos latinoamericanos, ¿no? Sobre todas estas temáticas, ¿no? Él era un escritor judío que, digamos, más allá de lo que testimonia su poesía, tiene un compromiso y una militancia que comenzó, digamos, a ejercer antes de darse cuenta que lo estaba haciendo, ¿no? O sea, comenzó como traductor, antólogo de poesía, de textos bíblicos, talmúdicos, folclóricos, relatos judíos, ¿no? Y más tarde se dedicó más a actividades teóricas y prácticas, ¿no? Investigando autores argentinos comprometidos con su condición judía y colaborando también en la investigación de hechos y procesos fundamentales de la historia de la comunidad judía argentina, ¿no? En el 2003 saca el Yiddish es también Latinoamérica, ¿no? Donde compila ensayos y una antología de textos en ese idioma, ¿no? Porque él, de alguna manera, decía que la historia de la conformación de una lengua y su articulación con otras lenguas y la cultura es algo tan fascinante y que puede afirmarse que eso existe en cualquier idioma, ¿no? Pero que particularmente es cierto en lo que hace al Yiddish, ¿no? Y sin embargo, decía, había un desconocimiento en Latinoamérica respecto a lo que es el estatuto del Yiddish, ¿no? De la mayoría de los inmigrantes desde el fin del siglo XIX desarrollaron una cultura literaria, periodística y política en torno al Yiddish, que en algún punto era desconocida. Entonces él intentó siempre darle esa relevancia, ¿no? En algún punto es como una mirada particular y propia sobre Latinoamérica desde el Yiddish, ¿no? Una Latinoamérica entramada en el Yiddish, ¿no? Y bueno, y él, la semana pasada hablé de César Tiempo, digamos, dedicó también antologías a obras de César Tiempos, de Alberto Gerchunov, ¿no? De Carlos Grunberg, un gran poeta, es decir, incursionó en las grandes raíces de la cultura judeoargentina y de la escritura judeoargentina, ¿no? También entró en la curaduría de muestras, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo del atentado a la AMIA, hizo una muestra de la destrucción a la reconstrucción, 18 de julio del 94. También el álbum de una comunidad centenaria de la Convención Agrícola Argentina, judía en Argentina, que esto lo hizo junto con Anita Weinstein, ¿no? Y con Anita Weinstein también escribe libros como La letra yiddish en tierra argentina, y particularmente también cuando se cumplen 50 años del periódico Innovación, edita un libro que se llama Trayectoria de una idea, Innovación, 50 años de periodismo judeo-argentino con compromiso, 1948-1998. Un libro que hemos leído y estudiado hasta casi de memoria en la redacción de Innovación, porque tiene una serie de contrastes y testimonios de toda la historia de Innovación, de debates profundos, acalorados que había en diferentes momentos, y además en torno a epopeyas históricas y a los conflictos históricos en 50 años de Innovación que coincidían también con los 50 años del Estado de Israel, porque Innovación se crea 2 o 3 meses antes, ¿no? Entonces, casi que hablar de Eliyahu Toker es hablar también de Innovación, ¿no? En algún punto, hablar de Eliyahu Toker también es hablar de su poesía, y no solo de la poesía de lo que uno puede ver, sino de la poesía que uno pudo disfrutar, ¿no? Entonces yo voy a terminar este homenaje leyendo una de sus poesías, que a mí particularmente me gustó,
Hay una que se llama Los dueños de las dudas, que me encanta y que es el que casi todos mencionan, que pueden buscarlos en Google, de Liao Toker, y que bueno, es realmente un tratado antropológico, digamos. Sin embargo, yo hoy voy a cerrar con otra que se llama Homenaje a Abraxas. Y dice Liao Toker: exagero, como las pesadillas y los cuentos, para no mentir ni que me crean. Soy la doble imagen del espejo, judaísmo diestro, mano, sonrisa y sueño, judaísmo siniestro, ojo, cerebro y culpa. Uno me ata a la vida, el otro a la palabra yerta. Uno me nutre, el otro me atormenta. Uno me enorgullece, el otro me avergüenza. Uno me rejuvenece, el otro me avejenta. Soy simultáneamente la gran ciudad y la pequeña aldea, el vuelo loco y la piedra, la superstición, la sutileza, la aristocracia y la miseria. Como las pesadillas y los cuentos, exagero para no mentir ni que me crean. Pues con estas palabras escritas por Liao Toker, culminamos este homenaje 10 años después de que nos dejara. Muchas gracias, Gustavo Efrón, desde la redacción de Nueva Sion, por habernos acercado a este personaje tan importante, como decimos, para las letras argentinas, pero especialmente para las letras judío-argentinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a toda la audiencia.